Buenos días, profesora y compañeros. A nosotros nos correspondió efectos metabólicos de la insulina y el glucagón, ciclo hormonal, con mi compañero Sebastián Ospina y quien les habla, Valentina Balbín. Buen día. Primero que todo, vamos a saber en qué lugar se va a desarrollar la insulina y el glucagón, ¿listo? Pues, un punto importante, todo este proceso se da en el páncreas. En el páncreas secretan la insulina y el glucagón. En él encontramos dos porciones, tanto la exocrina como la endocrina, ¿listo? Entonces, exocrina es el 85% del páncreas, ¿sí? Vamos a mirar que es casi todo el páncreas. Él se encarga principalmente de la digestión. Él es su función principal es digestiva. Entonces, se encarga de la digestión de la lipasa, la melasa y todo eso. Ahora, el endocrino, que es en el que nos vamos a concentrar, tiene estas hormonas importantes, tanto la insulina como el glucagón, solamente constituye el 15%. Pero ese 15% no deja de ser muy importante, al contrario, es uno de los más importantes. Entonces, en el páncreas, estamos ubicados en el páncreas endocrino. Estamos el exocrino a un lado, lo olvidamos. Cuando estamos en el endocrino, nos encontramos con los islotes de Langerhans. En los islotes de Langerhans nos dividimos en tres: en las células beta, en las células alfa y las células delta. Entonces, las células beta, como observamos ahí, son las que producen insulina. Se encargan de producir insulina, que son las rojas. Las alfa producen el glucagón. Y las delta producen la somatostatina. Entonces, en esta ocasión vamos a hablar de la somatostatina a un lado. Y vamos a dedicarnos a la insulina y al glucagón. ¿Listo? La insulina interviene en el aprovechamiento metabólico de los nutrientes y sobre todo con el anabolismo de los glucíduos. También es una hormona polipéptica, está formada por 51 aminoácidos y producida y secretada por las células beta de los histoles que están ubicados en el páncreas. La insulina procede del vocablo latín insula, que significa isla. También es una hormona que está producida por el aumento de los niveles de la glucosa en la sangre, y lo que hace la insulina pues es abrir los receptores para que el azúcar pueda penetrar el interior de la célula. A síntesis pues también de la insulina, pues ella pasa por una serie de etapas. Primero pasa por la preinsulina, pues esta es creada por un ribosoma en el retículo endoplasmático rugoso, que pasa a ser cuando pierde su secuencia señal. Y la segunda es la proinsulina, que es importada pues del aparato de Golgi, donde modifica eliminando una parte y uniendo los dos fragmentos restantes mediante puentes disulfuro. La estructura de la insulina. La insulina fue el primer péptico del cual se determinó la estructura primaria y la primera molécula terapéutica fabricada mediante tecnología de ADN recombinante. La estructura de la insulina pues está compuesta por 51 aminoácidos dispuestos en dos cadenas polipépticas designadas como la A, que esta se conforma de 21 aminoácidos, y la B por 30 aminoácidos. Están unidas por puentes disulfuro, y la molécula de insulina contiene también un puente disulfuro intramolecular entre los dos residuos de aminoácidos de la cadena A. La insulina pues también fue el primer péptico del cual se determinó la estructura primaria y la primera molécula terapéutica fabricada mediante la tecnología del ADN recombinante.
Entonces, lo que nos decía la compañera, la cadena A, que son azules, podemos observar cada uno de los que había en la cadena B igual, y uno con sus puentes, que son los marcados con la letra S. Entonces, para complementar un poco de la síntesis de la insulina, pues, bien lo decía la compañera, si se sintetizan los ribosomas de retículo endoplasmático. Entonces, en un principio teníamos la preinsulina, la proinsulina, perdón, que es la que tenemos aquí amarilla. Esta se dirige hacia el retículo endoplasmático rugoso, que luego se va a convertir en proinsulina, ¿cierto? Entonces, la insulina se traduce como un mensaje de RNA mensajero, con el precursor que ya lo estamos mencionando, que es la preproinsulina, ¿sí? En el retiro de su péptido da la señal, ya da la señal del retículo endoplasmático, que después de esa señal genera la proinsulina. Y la proinsulina es la realmente importante porque es el precursor de la insulina, la hormona a tratar. ¿Listo? Entonces, la proinsulina tiene 3 dominios. Una cadena carbocitriminal de la A, la aminoterminal de la B y un péptido que conecta en el centro conocido como el péptido C. Entonces, aquí lo vemos, la A, que es la número verde, la B, la número naranja, y la C que conecta con el péptido C desde la cadena A. ¿Listo? Entonces, hablando un poco más de la proinsulina, que es realmente importante para esta síntesis de insulina. Entonces, esta proinsulina va al aparato de Golgi. Entonces, ella se suelta, todas esas heces que usted ve ahí, van a servir de precursores para soltar esa proinsulina e ir al aparato de Golgi, donde se va a encontrar con unas enzimas proteolíticas, ¿sí? Que son las convertasas prohormonas. ¿Sí? En ella hay dos tipos, la proproteína 1 y 2 y la endocarboxipeptidasa E. ¿Sí? Entonces, estas dos van a liberar, la cadena C. Bien, entonces solamente nos queda la cadena A y B, que unidas por esos puentes de disulfuro, la vamos a llamar insulina. Entonces, rebobinando un poco, soltamos la cadena C. Aquí, como vemos las tijeritas, se suelta la cadena C y con los precursores, que son los S, y sus dos cadenas, se libera insulina. Entonces se dirá, bueno, ¿y ese péptido C qué? Pues ese péptido C sirve para monitorear pacientes diabéticos. Bien, entonces ahora vamos a ver algo también bien importante, que son los transportadores de glucosa. Los transportadores de glucosa son 4. Todos se llaman GLUT. GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3 y GLUT 4. No tiene nada del otro mundo, ¿verdad? Entonces, el GLUT 1 es independiente de la insulina. O sea, que no depende de ella para nada. Entonces, no depende para que la glucosa entre a la célula. ¿Sí? Entonces, en ella existen los glóbulos rojos y en el cerebro. Ahí la encontramos, la GLUT 1. La GLUT 2, es el principal transportador de glucosa en la célula beta en los islotes pancreáticos. Los islotes que estamos viendo, ¿verdad? Y los hepatocitos. Entonces, existen las células, anteriormente en el GLUT 1 teníamos los glóbulos rojos en el cerebro. En el GLUT 2 van a estar en las células beta del páncreas, en el hígado, en el riñón y en el intestino. ¿Vale? El GLUT 4 es dependiente de la insulina, a comparación del GLUT 1, que es independiente, es dependiente totalmente de la insulina para que la glucosa entre a la célula. ¿Sí? Entonces, esa se encuentra en el tejido adiposo y en el músculo esquelético. Bueno, ustedes dirán, bueno, ¿y el GLUT? Entonces, ¿qué? Está en todos los tejidos. No tiene que dependencia, no, están todos los tejidos. Sin muchas reglas. Ahora, voy a explicar un poco de cómo las células, aquí estamos en una célula del páncreas beta. Está en inglés, pero pues lo importante es que son los grafos. Entonces, tenemos el receptor GLUT2 en la parte izquierda superior, pueden ver el GLUT2, ese es el receptor. Entonces, él se va a liberar, se libera después de alimentarnos, de comer glucosa. Entonces, al aumentarse la glucosa, este GLUT2 siente pues, que hay mucha glucosa en la sangre. Entonces,
Al ella entrar, entra la glucosa, se encuentra con la gluquinasa, que la gluquinasa la convierte en glucosa 6-fosfato. ¿Para qué? Pues para que no salga de la célula. Bien. Después de que se encuentra con la glucosa, después de que convierte en glucosa 6-fosfato para que no salga, va a la mitocondria, hace glucólisis, ciclo de Krebs hasta formar ATP, lo que hemos visto durante todo el semestre. Bien, salimos aquí por ATP y nos encontramos con los soles, los ATP, que expresan la energía. Entonces, este ATP formado se encuentra con unos canales de potasio, aquí arriba en la parte de arriba, en la parte verde. Se encuentra con estos canales de potasio que son dependientes de ATP, o sea, arraigados al ATP. Entonces, lo que van a hacer es encerrarlos hasta que el potasio no pueda salir y se acumule dentro de la célula, ¿bien? Los receptores y el ATP. Después de que se ha acumulado, produce una despolarización, se despolariza la membrana y esa despolarización, nos vamos allá hacia la parte derecha, esa despolarización hace que se abran los canales de calcio. Y el calcio que va entrando se acumula, como podemos ver, todo ese calcio va entrando gracias a la despolarización, se acumula y lo que va a hacer es que esta proinsulina, que está contenida, se convierta en insulina, la cual, convertida en insulina, se va a liberar a la sangre, que luego pues, la insulina va a ir al hígado, al tejido adiposo, al músculo esquelético, y pues en su respectivo receptor. La estimulación de la secreción de la insulina. La primera es la glucosa. Bueno, la glucosa es un monosacárido, es una hexosa, es decir, pues contiene 6 átomos de carbono y es una aldosa. Esto es al grupo carboxilo, está en el extremo de la molécula, es un grupo aldehído, es una forma de azúcar pues que se encuentra en las frutas y en la miel, y pues también es un isómero de la galactosa. También es una comida rica en hidratos de carbono, provoca un aumento de la glucemia y pues el principal estímulo para la secreción de la insulina. Y la segunda pues son los aminoácidos. Un aminoácido pues se basa en las proteínas, pues sin embargo tanto estos como sus derivados participan pues en funciones celulares tan diversas como transmisión nerviosa y la biosíntesis de purines, purinas y las pirimidinas. Los aminoácidos juegan pues también un papel clave en casi todos los procesos biológicos. Y también en la ingestión de las proteínas provocan pues un aumento transitorio de los niveles plasmáticos de los aminoácidos, lo cual pues a su vez induce la secreción inmediata de la insulina. Y los ácidos grasos también tienen un efecto similar a ello. Las hormonas pépticas gastrointestinales, bueno, estas se conforman en un grupo de hormonas secretadas por el tubo gastrointestinal. El péptido intestinal es similar al glucagón de tipo 1 y el polipéptido gástrico inhibidor, y pues aumenta la sensibilidad de las células B a la glucosa. Son también liberadas desde el intestino delgado después de la ingestión de los alimentos y causan como un anticipador de los niveles de insulina, ya que en consecuencia pues se habla de los mismos como incretinas, y pues su acción puede explicar pues el hecho de que las mismas cantidades de glucosa pues sean administradas por vía oral, o también sean administradas por vía intravenosa. Sigue la inhibición de la secreción de la insulina. Bueno, la síntesis y pues la liberación de la insulina disminuye cuando hay escasez de combustibles alimentarios, y también pues periodos de estrés fisiológico como infecciones o ejercicios intensos. En estos efectos pues intervienen principalmente pues las catecolaminas, la noradrenalina,
y la adrenalina. Estos pues se sintetizan a partir de tirosina en el sistema nervioso y la médula suprarrenal y se agregan. Bueno, la secreción de mayormente controlada por el sistema nervioso, también las catecolaminas, principalmente la adrenalina, tiene un efecto directo sobre el metabolismo energético y pues causa como una movilización rápida a los combustibles productores para que entre ellos esté la glucosa hepática. También los ácidos grasos del tejido adiposo, pues estos son producidos por los lípidos y además de esto, pues están también las aminas biogenas que pueden sobrepasar la liberación normal de la insulina y estimula la glucosa. Por tanto, pues esto en situación de urgencia, el sistema nervioso simpático pues sustituye en gran medida a la concentración de la glucosa y controladora pues de la secreción por las células B. Y siguen los efectos metabólicos de la insulina. Bueno, la insulina pues favorece el almacenamiento de los nutrientes en forma de glucógeno y la proteína inhibe su movilización y pues la insulina también inhibe la lipasa, una enzima pues que se descompone gracias a la grasa almacenada que queda en el glicerol y en los ácidos grasos. Por lo tanto, pues regula la captación de la glucosa en las células grasas y pues la insulina influye también en el metabolismo de las grasas. El primer efecto pues es el de efecto sobre el metabolismo de los carbohidratos de carbono. Bueno, esto consiste en que los efectos de la insulina sobre el metabolismo pues de la glucosa promueven su alimentación y son más destacados en tres tejidos. Estos son pues el hígado, el tejido adiposo y el músculo, ya que pues en el hígado y el músculo la insulina aumenta pues la síntesis del glucógeno. En el músculo y el tejido adiposo la insulina aumenta la captación de la glucosa y también aumenta el número de los transportadores de glucosa en la membrana celular. El segundo es efecto sobre el metabolismo de los lípidos. Este consiste que en el tejido adiposo responde con una rapidez, eficacia a un aumento pues de la insulina, lo que produce una reducción notable de la liberación de ácidos grasos, pues porque esto provoca como la inhibición de la actividad de las lipasas sensibles y se transporta las hormonas que degradan los lípidos en el tejido. Y la tercera, que es efecto sobre la síntesis de las proteínas. Estos, digamos, los efectos de la síntesis de las proteínas, mayormente en la mayoría de los tejidos, pues la insulina estimula la entrada de aminoácidos en las células y pues la síntesis de las proteínas mediante activaciones de factores necesarios para el uso de la traducción. ¿Listo? El glucagón. Bueno, el glucagón es una hormona péptica de 29 aminoácidos producida por las células alfas del páncreas y cuya principal función es estimular la producción de la glucosa. El glucagón, pues igual que la insulina, pues es una hormona que se produce en el páncreas y pues la principal función es aumentar los niveles de glucosa en la sangre, utilizando los niveles de glucosa que existen en el hígado. Por eso es de gran utilidad en aquellas situaciones de hipoglucemia en las que se ha perdido como el conocimiento y no se pueden ingerir los alimentos. También una de las consecuencias de la secreción del glucagón es la disminución de la fructosa, bifosfato y el aumento de la gluconeogénesis.
La estimulación de la secreción de glucagón. Bueno, en esta figura pues nos muestra la regulación de la liberación de glucagón a partir de las células pancreáticas. Los aminoácidos incrementan la liberación de la insulina y el glucagón, mientras que la glucosa solo incrementa la liberación de la insulina. Esta estimulación de la secreción de glucagón, las células A responden a una variedad de estímulos que indica una hipoglucemia real o potencial de manera pues eficaz. La secreción de glucagón aumenta como consecuencia de baja concentración sanguínea de glucosa, aminoácidos y catecolaminas. La baja glucosa sanguínea. Bueno, esto sucede cuando hay una disminución en la concentración plasmática de la glucosa. Es el estímulo principal pues, para la liberación de glucagón durante el ayuno nocturno o prolongado. La elevación de los niveles de glucagón evitan una hipoglucemia. La segunda es la inhibición de la secreción de glucagón. Pues esto consiste en la glucemia elevada y la insulina reduce significativamente pues la secreción de glucagón. Ambas sustancias pues aumentan después de la ingestión de la glucosa o dieta rica en hidratos de carbono. La tercera, efectos metabólicos del glucagón. Esta pues es básicamente, el glucón es una hormona catabólica pues que favorece el mantenimiento de la glucemia y su objetivo principal pues que corresponde es en el hígado. El mecanismo de acción del glucagón, bueno, esto se une con receptores acoplados a proteínas G de alta afinidad de la membrana celular del hepatocito. Los receptores para el glucagón pues son distintos de los receptores que unen insulina o adrenalina. En el músculo esquelético no hay receptores de glucógeno. La unión del glucagón provoca pues activación de adrenalina ciclasa en la membrana plasmática. Las catecolaminas, bueno, los niveles elevados de la adrenalina circularmente producidos por la médula suprarrenal. También la noradrenalina es producida por la inervación simpática del páncreas o ambas estimulan la liberación del glucagón. Por tanto, y durante periodos de estrés fisiológicos, pues los niveles elevados de catecolaminas pueden anular el efecto de los sustratos circulantes. Afectarían pues las células A y estas situaciones pues con dependencia de las concentraciones de la glucosa que viene en la sangre, pues se elevan los niveles de glucagón en prevención de un consumo de glucosa. Por el contrario, los niveles de insulina pues serían bajos y serían bajos y disminuyen. Los aminoácidos proceden de una comida que contenga proteínas estimuladas. La liberación de glucagón. El glucagón impide eficazmente la hipoglucemia que ocurría como consecuencia pues del aumento de la secreción de la insulina, que esto pues se produce después de una comida proteica. Bien, listo. Quería explicar un poco acerca de los efectos, ahí tanto de la forma de verlo, ¿no? Entonces, si pasamos de glucógeno a glucosa, que es la glucogenólisis, que es el eliminar, si en cambio si de glucosa a glucógeno, que es la glucogenogénesis, es crear. Entonces, en sí vamos a mirar esto, que la insulina es totalmente anabólica. ¿Qué quiere decir anabólica? ¿Qué pasamos? De sustancias grandes a pequeñas. Y el glucagón es totalmente catabólico. Son sustancias pequeñas y las convertimos en grandes. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, sí, se escucha. Ok.
Entonces, sí, la insulina es totalmente anabólico, con una sustancia grande, las convertimos en pequeñas, y el glucagón es al contrario, ¿bien? Ahora, digamos rápidamente que la función de cada uno, la insulina es de producir energía y guardar el sobrante. Bien, y el de glucagón y sus amigos, que son varios, como el cortisol, la epinefrina o adrenalina, la tiroides y la hormona de crecimiento, aparte de producir mucha más energía que la insulina, porque recordemos que la insulina es postprandial, o sea, que después de que comemos, realmente la ingestión de alimentos dura, no sé, 2 horas de las 24 horas. En cambio, el ayuno dura mucho más que, que la ingestión de alimentos. En esta imagen podemos ver una clara muestra del papel de la insulina. La insulina hace que la glucosa vaya a la célula y el glucagón hace que la glucosa deje la célula. El ciclo hormonal de la insulina, pues este consiste en que la insulina también permite que la glucosa sobrante se acumule en el hígado como glucógeno, como un uso futuro o se deposita en las células grasas. También sucede cuando los niveles pues, de la glucosa en la sangre son normales y ya las células han tomado todos los nutrientes pues, disponibles. El páncreas disminuye la producción de la insulina, manteniéndola pues, en un nivel mínimo que se llama insulina basal. Esta es necesaria para que el cerebro y los nervios mantengan suministrados básico de la glucosa. En la figura se muestra el ciclo de acción hormonal de la insulina. Cuando pues existe un estado de hiperglucemia, este se convierte en un estímulo para las células B de los histoles pancreáticos y las estimulan segregando la insulina. La insulina también viaja por la sangre y llega al hígado, modificando el metabolismo de este órgano, de tal forma que favorece los procesos que utilizan la glucosa al ser intracelularmente, pues también se estimula el paso de la glucosa desde la sangre hacia los hepatocitos, con lo cual disminuye la glicemia y se cierra el circuito. Eh, el mecanismo de acción de la insulina. El primer paso en el mecanismo de acción de la insulina es su unión mediante un mecanismo de reconocimiento molecular a su receptor específico. El receptor de la insulina es una proteína de la membrana plasmática formada por 4 cadenas polipépticas 2A y 2B. Las cadenas A pues se localizan hacia el exterior de la membrana y donde el sitio de reconocimiento para la hormona. Por su otra parte, las cadenas B pues tienen una pequeña porción extracelular, ya que pues también eh, tienen un dominio transmembranal y casi toda la cadena se encuentra en el citosol. En la imagen, pues nos muestra los eventos que ocurren en la membrana como pues parte del mecanismo. Al unirse la insulina, el receptor se está autofosforila en varios sitios de la porción. A cada uno de estos sitios fosforilados se unen proteínas específicas para esto. Entonces solamente se representa el sustrato y el receptor de la insulina. Estas proteínas pues resultan fosforiladas receptor y a ellas pues se unen proteínas que también resultan fosforiladas, desencadenándose en varias cadenas de transmisión o de información. Podría ser la subunidad o también la reguladora. ¿Listo? Bueno. ¿Sí?
Sigue la siguiente. Digo yo. Antes quería aclarar el tema aquí de la insulina y el glucagón, una pequeña confusión. Por los colores confundí, la insulina es totalmente anabólica. Anabólica es sustancias pequeñas como la glucosa a sustancias grandes como el glucógeno. Entonces, si a nosotros nos llegan a mencionar que glucosa, glucógeno, que es la glucogenogénesis, es totalmente anabólico, entonces vamos a decir que interviene la insulina. Y si por el contrario del glucógeno, de la glucosa, pues interviene el glucagón, que es catabólico, que es para sustancias grandes o sustancias pequeñas. Tiene un pequeño. Bien, ahora seguimos con, ya terminando el ciclo hormonal del glucagón. Entonces, vemos en la imagen cómo va a ser su función, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un estado de hipoglucemia, le envía una señal, ¿sí? Después de que esta señal, luego la señal de las vesículas de secreción son transportadas a la membrana plasmática, se funciona invirtiendo el contenido, o sea, arrojan la hormona hacia el espacio, como podemos ver acá. Hay una hipoglucemia en la primera imagen, arroja la hormona, donde al espacio extracelular, que es donde va directamente a la sangre. Este libera el glucagón, luego de eso, en la sangre del glucagón es donde se distribuye por todo el organismo. Pero este va a ir especialmente al hígado y al tejido adiposo. En este caso vamos a representarlo en el hígado. Entonces, que es donde juegan los receptores, ¿sí? En el hígado, el glucagón estimula la glucogenólisis. Entonces, recordemos que la glucogenólisis de glucógeno a glucosa, ¿sí? Entonces, estimula esta glucogenólisis y esto hace. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Bien, entonces después de que ligamos el glucagón, hacemos la glucogenólisis, perdón, nos vamos al hígado, que lo que va a hacer, va a liberar, después de que hacemos la glucogenólisis y la gluconeogénesis, vamos a liberar glucosa hacia la sangre, que es el resultado final, ¿sí? Y al llegar a la sangre, la concentración se eleva rápidamente y entonces deja de existir la señal que hace que se libera la secreción de glucagón, o sea, deja de existir una hipoglucemia. Ahora vamos a ver los mecanismos de acción de la misma, ¿sí? El mecanismo de acción, lo primero que va a pasar es que el glucagón se une con un mecanismo de reconocimiento molecular a un receptor, pues, que va a ser específico. Este receptor es una proteína de la membrana plasmática, ¿sí? Entonces, en el lado citosólico, la proteína G. Esta proteína tiene 3 subunidades, que es la alfa o A, beta y la Y, ¿sí? Entonces, ellas tienen como función transmitir información, que será el glucagón, y captar receptor hacia todo el interior de la célula. Entonces, cuando el glucagón se une al receptor, este produce un fenómeno de transformación que transmite la proteína G, haciendo que ésta libere GDP, como podemos ver en la primera imagen, que es guanosina difosfato. Como en el citosol, las concentraciones de GTP, que es guanosina trifosfato, son mucho más altas que la de GDP, claramente. Entonces, cuando ese sitio de la subunidad A queda libre, es ocupado de una vez por el GTP. Entonces, deja libre la subunidad A, entonces viene el GTP y ocupa ese espacio, ¿sí? Entonces, esa proteína se convierte en activa, o sea, ya puede transmitir información. Es al mismo tiempo donde queda la entrada del GTP, la subunidad A, que se separa de la B y que se separa de la A, se separa de la B y la Y, que esas dos se mantienen unidas a la membrana. Entonces, ahí vamos bajando, ¿no? Ya estamos en la segunda imagen. Entonces, la subunidad A con GTP, bueno, sin trifosfato, se difunde por la membrana y entra en contacto con la adenil ciclasa, ¿sí? Que la podemos ver ahí abajo, casi en la última imagen. Entonces, esa es una enzima bastante grande que se forma por dos mismos membranas, que atraviesan a sí mismo seis veces cada uno. Podemos ver que se atraviesa a sí mismo 6 veces cada uno.
Entonces, la interacción de la subunidad A con el GTP, trifosfato y la adenilciclasa, entonces esto hace que se estimule la actividad de esta enzima, que va a catalizar y transformar el ATP en AMPC, que es adenosil monofosfato cíclico. Bien, entonces, aquí vamos a ver, en resumen, es la activación de la proteína quinasa. Bien, entonces, la pKa está formada por dos unidades reguladoras, que son los cuadros verdes, y las dos unidades catalíticas, que son los círculos anaranjados, son y las otras dos moléculas de AMPC. Bien, entonces tenemos esos tres, perdón. Entonces, se unen a cada una de las unidades reguladoras, como podemos ver ya en la segunda secuencia, y las separan de las catalíticas que, libres de freno de las unidades reguladoras, son activas y fosforilan un gran número de proteínas celulares, como vemos en el final. Muchas gracias a todos los que estuvieron presentes. Esta es la bibliografía de los respectivos autores.